La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera terrestre sobre la superficie de la Tierra y sobre todos los objetos que se encuentran en ella. Este fenómeno se origina por el peso de la columna del aire que se extiende desde la superficie terrestre hasta el límite superior de la atmósfera. Aunque no siempre somos conscientes de su presencia, la presión atmosférica influye directamente en diversos procesos naturales y en múltiples actividades humanas, tales como la agricultura, la meteorología, la aviación y la ingeniería. Los materiales que se utilizarán para esta práctica serán popotes normales, popotes flexibles, tarugos, globos, hilos, 2 botes de aluminio del mismo tamaño, 2 secadoras, una secadora de pelo, pelotas de unicel, plato con un fondo poco profundo, una vela y un vaso donde tenga espacio para la vela. Y por último, un tubo de servilleta. Cuando 2 globos se acercan y se sopla aire entre ellos, suele ocurrir algo curioso. En lugar de separarse, se juntan. Esto sucede por efecto físico relacionado con la presión del aire, conocido como el efecto Bernoulli. Aquí te lo explico. Al soplar el aire entre los globos, el aire se mueve rápidamente por el espacio que los separa. Según el principio de Bernoulli, cuando la velocidad del aire aumenta, la presión del aire disminuye. En consecuencia, la presión del aire entre los globos donde soplaste disminuye, mientras la presión del aire alrededor entre ellos, que está quieta, permanece más alta. De igual manera, las latas de aluminio se juntan al soplar entre ellas porque el aire en movimiento reduce la presión entre ambas, y la presión mayor del aire quieto a su alrededor la empuja hacia la otra. Cuando la secadora está vertical, el aire caliente que sale fluye hacia arriba con una velocidad constante. Ese flujo de aire genera una corriente ascendente que equilibra el peso de la bolita, manteniéndola suspendida. Al mismo tiempo, el efecto Bernoulli mantiene la bolita en el centro del chorro del aire, ya que la presión del aire en movimiento es menor que alrededor. Cuando ladeas la secadora, el chorro de aire ya no va directamente hacia arriba, sino diagonal. La fuerza ascendente disminuye porque parte del flujo ahora se dirige hacia un costado. La gravedad sigue tirando la bolita hacia abajo. Si la inclinación es mucha, el aire ya no puede sostener la bolita y se cae. Las bolitas atraviesan el tubo porque la fuerza externa aplicada les transmite energía y movimiento, venciendo la resistencia del aire y la fricción. Esa fuerza genera una aceleración que impulsa a la bolita a salir por el tubo. El agua se eleva dentro del vaso porque al apagarse la vela, el aire dentro del vaso se enfría y disminuye su presión. La presión atmosférica exterior, que es más alta, empuja el agua hacia adentro para compensar la diferencia de presiones. La bolita de unicel se eleva porque el aire soplado ejerce una fuerza ascendente que contrarresta la gravedad, y el principio de Bernoulli mantiene la bolita centrada en el flujo de aire. Cuando los manómetros muestran la misma altura de líquido en ambos brazos, significa que no existe diferencia de presión entre los 2 puntos que se están comparando. Por lo que, al momento de tener diferente altura, podemos calcular cuál es la presión que existe entre el líquido. Como en este caso la diferencia de altura es de 0.21 metros, vamos a utilizar la fórmula para calcular la presión, la cual es densidad por gravedad por la altura, que es 0.21, lo cual tenemos que son 1000 por 9.81 por 0.21, el cual nos da un resultado de 2060.1 pascales. El papel no se moja porque dentro del vaso hay aire atrapado que ejerce presión suficiente para impedir que el agua lo atraviese, creando un equilibrio de presiones que protegen al papel del contacto con el agua. El popote en forma de suelta agua porque al soplar creas una zona de menor presión en el tubo y la presión atmosférica más alta empuja el agua hacia el extremo de menor presión, produciendo el flujo de salida. A través de los diferentes experimentos realizados, se pudo observar la importancia de la presión atmosférica y de las diferentes presiones en el comportamiento del aire y del agua.
Estos fenómenos demuestran que el aire, aunque no se va, ocupa espacio, ejerce fuerza y tiene peso, por lo que puede influir directamente sobre los líquidos y los objetos.